Les voy a contar la historia de este libro que leí 5 semanas. Este libro se llama Lady D, fue escrito por Jennifer Clement, una escritora de doble nacionalidad. Fue publicado por la editorial Lumen en mayo del 2014. Este libro habla de esta niña que se llama Lady D García Martínez y su relato de cómo terminó en la cárcel. Entonces, pues ella era una niña muy normal. Las primeras partes habla de su infancia más temprana. Habla de cómo se desarrolló, cómo terminó nada más la primaria y algunas anécdotas que fueron pasando en el camino. Lo más interesante pasa más o menos por la mitad, donde a una de sus mejores amigas la secuestran. La secuestran por 1 año y se la llevan con un narcotraficante, porque todas ellas vivían en Chilpancingo, Guerrero, un estado donde estaba azotado por el narcotráfico y donde lo peor que te podía pasar era nacer mujer. Y si nacías hombre tenías que ser ayudante de algún narcotraficante. Entonces, cuando a Paula la secuestraron fue lo que desencadenó varias situaciones. Entonces, por ahí su madre se quedó sin trabajo, había muchísimas balaceras por ese momento. Entonces lo que decidió fue irse a trabajar a Acapulco, que quedaba muy cerca de Chilpancingo y era la mejor oportunidad de trabajo que podía tener. Era ser niñera de una familia rica allá en una casa de verano. Lo que pasa es que el hermano de una de sus mejores amigas, que era el único hombre en toda la montaña donde vivían, que se llama Mike, le consiguió ese trabajo. Entonces, cuando iban en camino para allá, Mike decidió asesinar a un narcotraficante que se llama McLean y a su hija. Entonces, Lady D fue básicamente la testigo de un asesinato, pero mientras ella estaba en el carro. Lo que pasa después es que, pues, todo pasó mientras ella estaba en el carro. Entonces ella no tenía conciencia de qué era lo que estaba pasando. Entonces Mike fue el único que realmente supo qué era lo que había hecho. Entonces ya cuando salió Mike y ya fue al carro para llevarla a esta casa donde iba a trabajar, pues no notó nada extraño. Entonces se fueron a la casa y ella se quedó ahí. Y fue muy raro porque la familia no regresó, nunca llegó cuando se supone que tenía que llegar. Entonces se quedaron ahí por ahí como 1 mes, 2 meses, hasta que ya no tuvieron nada y la policía irrumpió en la casa. Pero para esto Lady D tenía un amante que se llamaba Julio, que era el jardinero de esa casa. Él estaba ahí desde muchísimo antes. Entonces, cuando la policía irrumpe, Julio se escapa. Entonces, a ella la esposan y se la llevan a la Ciudad de México para que la interrogaran, y porque habían encontrado en esa casa muchos kilos de cocaína, muchísimas armas ilegales. Entonces la detuvieron porque habían encontrado todo eso donde ella estaba. Entonces, pues ya en la cárcel ya es otro relato. En ese relato, pues ella conoce a una chava que de pura casualidad había conocido a McLean, que fue el narcotraficante que habían matado, pero ella no sabía que lo habían matado y que le estaban acusando de eso. Entonces, que también conocía a Paula cuando 1 año no estuvo presente en sus vidas. Entonces, lo más interesante es cómo de una niña muy, muy reservada, por así decirlo, terminó en la cárcel hasta que su mamá y su media hermana, María, la sacaron y terminó embarazada de Julio. Entonces, esto relata demasiado sentimiento, como de que realmente algunas de estas cosas pasaron por ahí de ese año, y eso es lo más interesante que se me hizo a mí en este libro.